Pasa. Sergio, buenas noches, ¿cómo está? Hola Gustavo, muy buenas noches, ¿cómo va? Bien, un gusto de verlo, que hacía tiempo que no conversábamos. Está muy activo, no solamente como presidente de la Cámara de Diputados, sino proponiendo alternativas para el bolsillo. La semana pasada lo anunciaban ahí en la Casa Rosada, la suba del mínimo no imponible. Y anoche han presentado este proyecto para mejoras en monotributistas y autónomos, ¿no? ¿De qué se trata? Sí, básicamente lo que estamos intentando es consolidar el camino de recuperación del ingreso. Vos sabés, Gustavo, recién te escuchaba contar dos hechos que me parece que van muy de la mano. Uno que tiene que ver con el tema de la discusión respecto de la inversión pública del gasoducto, Sí. y otra que tiene que ver con el tema de tarifas. Y en realidad todo tiene que ver con todo. Sí. Lo primero que tenemos que contarle a la gente es que, digamos, a los 4 años de endeudamiento y de caída del salario real de casi 21 puntos, de más de 20 puntos, sobrevino después la pandemia. En ese momento Argentina no tenía crédito, hubo que renegociar con los bonistas, hubo que reestructurar la deuda en pesos. Acordémonos que Argentina estaba en default en pesos. El primer default que hace el gobierno de Macri es en pesos. Y además teníamos que reestructurar la deuda con el fondo. Y a lo largo de estos 2 años hubo que resolver, de estos primeros 2 años hubo que resolver con recursos propios, con recursos del Tesoro, con financiamiento de la propia Argentina, para a partir de ahora tratar de aumentar los niveles de inversión pública y, por otro lado, tratar de recorrer un camino de recuperación fuerte del ingreso. En ese sentido, cuando vos mencionabas el gasoducto, recordar también que el gasoducto se financia con el aporte solidario, que se financia. Eso es importante, la mitad del gasoducto se financia con el aporte solidario a las grandes fortunas. Es importante eso. En segundo lugar, el otro dato importante es que la semana pasada el gobierno, el presidente, saca un decreto que le da estabilidad al régimen de inversión en gas y petróleo, en hidrocarburos, básicamente porque para llenar el gasoducto una vez terminado, claro, hace falta una inversión privada de más de 6.000 millones de dólares que a lo largo del año que viene se va a dar en el proceso del sector hidrocarburos en la Argentina. Y en paralelo a la cuestión del gasoducto también está el tema de alguna manera cuidar el ingreso de los argentinos, estableciendo un mecanismo que rompa esta regla Hood-Robin, sí, en la que el subsidio, cuanto más consumís, más paga el Estado. Claro. Y en realidad lo que tenemos que hacer es establecer un mecanismo de subsidio que cuanto menor sea tu ingreso, más sea el apoyo del Estado, y cuanto mayor sea tu ingreso, mayor sea el apoyo del Estado. En ese mismo marco, la semana pasada la decisión de proteger al salario de los trabajadores que a partir del adelanto de paritarias vienen recuperando ingreso, y en paralelo tenemos un montón de trabajadores que están en el marco del monotributo o que son trabajadores independientes o autónomos. 4,5 millones son monotributistas, más de 600.000 autónomos alcanzados, y en ese escenario planteamos la ley que lo que modifica es la base de cálculo para el pago del monotributo, que lo mueve un 29,1%, y también la modificación en el régimen de autónomos para que lo que de alguna manera les quitó la inflación lo recuperemos a partir de una resignación que hace el Estado de mayores recursos o de mayores ingresos, sino, digamos, poniendo ese recurso o ese ingreso adicional en el bolsillo de la gente para que pueda vivir un poco mejor. Bien, esto es un proyecto que incluso lleva la firma de diputados de bloques que habitualmente no acompañan a ustedes, es decir, teóricamente debería salir rápido de la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, nosotros aspiramos a que la semana que viene esté debatido en comisión. Creemos que el apoyo de otras fuerzas políticas lo trabajamos con diputados de nuestro bloque. Ayer inclusive Leandro contó un poco, sí, en tu programa en que estábamos trabajando, pero por otro lado también con legisladores de otros bloques como el diputado Rodríguez, el diputado Figueroa del MPN o la diputada Stolbizer del bloque de Juntos por el Cambio, con el objetivo centralmente de que este tema sea un tema en el que el Congreso resuelva rápido,
entendiendo que lo que estamos resolviendo es recuperación de ingresos, lo que estamos resolviendo es la posibilidad de que haya un alivio en el bolsillo del trabajador monotributista, del trabajador autónomo, del trabajador independiente, para que podamos recuperar no solamente el ingreso en los sectores más humildes, sino también en los sectores medios, porque recordemos, Gustavo, que casi el 70% del Producto Bruto Interno argentino depende centralmente de que el mercado interno funcione y funcione bien. Entonces, por un lado hay que combatir la inflación, pero por otro lado hay que trabajar en la recuperación del ingreso. A la inversión productiva, vos recién hablabas de la variante Cañuelas hoy a la mañana, sí, que es una obra muy importante, y del gasoducto. Eso es inversión productiva. A la inversión productiva hay que acompañarla con recuperación del ingreso, porque eso, claro, transforma en virtuoso el camino que tiene que recorrer el gobierno el próximo año. Ahora, ¿y estarían dadas las condiciones, Sergio, para establecer, porque digo, todas estas iniciativas paritarias libres que los gremios están discutiendo en la búsqueda de la recuperación, muchas veces se ve después sobrepasada porque hay aumentos especulativos, sectores que por allí extorsionan y buscan seguir ganando? ¿Están dadas las condiciones para un acuerdo de precios y salarios en la Argentina? A mí me parece que sí, pero que es clave que el Estado en la mesa ponga la buena voluntad y la decisión de ayudar con recursos por un lado, pero también la firmeza de las herramientas que tiene por el otro. Digamos, porque en definitiva en los países centrales, hoy escuchábamos al presidente de Estados Unidos hablar de inflación en Estados Unidos y hablar de los instrumentos antimonopolio y anticartelización, claro, que tiene el Estado para defender el bolsillo, claro, de los consumidores. Entonces, lo que no tenemos que tener es miedo para usar las herramientas que tiene el Estado para que a veces cuando aparecen las avivadas en insumos difundidos, en procesos oligopólicos o inclusive en algunos sectores monopólicos, el Estado haga valer todas las herramientas que tiene para cuidar el bolsillo de los ciudadanos, de los contribuyentes, porque es cuidar no solamente el bolsillo del jubilado o del trabajador, sino también cuidar la virtuosidad que necesita el mercado interno en términos de funcionamiento con volumen, con un volumen y con una velocidad que de alguna manera haga crecer la economía, ¿no? La economía argentina a lo largo de los últimos 2 años viene recuperándose, sobre todo el año pasado fue un año de mucho crecimiento, este es un año en el que también hay crecimiento, digamos, hay un proceso de crecimiento en marcha. Tenemos que lograr que ese crecimiento sea con la gente adentro y con precios y salarios alineados. ¿David? Sí, Sergio, buenas noches. David Cufré. Respecto al tema de inflación, bueno, algunas consultoras o universidades como la Universidad de Avellaneda están advirtiendo que este año puede llegar al 70% la inflación. Y le pregunto en relación a esto dos cuestiones. El tema ley de alquileres, que se ve impactada por la inflación, y los créditos UBA, que también en el Congreso se está discutiendo alguna posibilidad para una solución. Le quería preguntar en específico estas dos leyes, ¿no? Alquileres y créditos UBA, en relación a la inflación. Bueno, en el caso de ley de alquileres, vos sabés que vencía el plazo para dictaminar, pero apareció una cuestión, una presentación de un grupo de diputados, la diputada Camaño, el diputado Cacase y otros, vinculada a que todos los dictámenes, todas las propuestas de solución incluyen incentivos fiscales y por lo tanto requiere dictamen conjunto de legislación y presupuesto. Eso fue planteado en el día de ayer y vamos a hacer una conjunta de legislación y presupuesto para terminar de cerrar las propuestas que tienen los diferentes bloques, que vos sabés que hay una mirada hiperdiversa y me parece que además con una situación muy particular, que es que hay transversalidad en la diferencia de opiniones en las distintas fuerzas políticas. En el caso de lo que es crédito suba y el problema que este sistema le provoca a miles de argentinos y que es heredado, digamos, por un error de diagnóstico y de pronóstico de su economía del gobierno anterior, a partir de mañana empieza el debate en comisión con diferentes propuestas, se va a trabajar con el Banco Central, se va a trabajar con las entidades del sistema financiero y también se va a trabajar con los deudores para de alguna manera plantear una solución que no solamente resuelva el problema de estos deudores, sino que también le permita
digamos, al mercado de crédito prendario, crédito hipotecario, tener un nuevo instrumento para poder acceder al crédito. A ver, Sergio, esto es muy, muy importante, ¿eh? Muy importante, porque nos llueven a diario, cada vez que hablamos con ustedes o que viene algún representante del gobierno, la gente está desesperada porque también acá fue otra gran estafa del macrismo, que le hicieron meter a la gente en estos créditos UVA, donde los estafaron y después se lavaron las manos como se los lavan y le dejaron el caramelito a ustedes y la gente ahora le reclama a ustedes. Entonces es muy importante, Gustavo, Sergio, esto. Con un agravante que es que esa, digamos, la composición de la cartera centralmente ve afectado al Banco Nación y al Banco de la Provincia de Buenos Aires. Son los dos bancos con mayor compromiso en términos de deudores, con lo cual cuando había negocios financieros buenos se los tiraban a los amigos, cuando había negocios con riesgo financiero quedaban colgados en instituciones del sector público. Claro. Así que bueno, está en camino la búsqueda de una solución por parte de ustedes. Empieza mañana la discusión, Gustavo, y la verdad es que en ese sentido aspiro a que tengamos madurez desde todas las fuerzas políticas para entender que más allá de quiénes son los causantes del problema, lo que tenemos es que darles la solución a miles de argentinos que están de alguna manera lastimados por esta situación. Total, sí, es desesperante la situación de algunos sectores con los créditos UVA. Bien, Sergio, ¿y cree que hay allí en el ámbito de la Cámara de Diputados posibilidad de debate de retenciones? No, desgraciadamente no, porque tengo la sensación de que de alguna manera la mirada de la oposición respecto del sistema impositivo en general es de cristalización alrededor de la situación actual. Pero más allá de esa discusión, yo creo que en definitiva hay un montón de instrumentos que todavía el Estado no ha utilizado. Pongo un ejemplo claro alrededor del draft survey de lo que significa el sistema de medición respecto de la carga de las entidades del sector cerealero más importantes, 5 o 6, y cómo se pesa su carga y cómo se hace su declaración, que son instrumentos que al Estado le pueden dar instrumentos de mayor recaudación para poder financiar el desacople de precios entre lo que son los precios internacionales y los precios locales. Y anoche, por ejemplo, Alfredo Sayá también decía otro instrumento, ¿no? Que podría ser muy bien utilizado, YPF Agro, como una empresa testigo, ¿no? Me parece que en ese sentido trabajar con todas las herramientas que tengamos a mano para encontrar mecanismos que protejan de alguna manera el bolsillo de los argentinos son importantes porque, hay que decirlo, Gustavo, también, la Argentina está frente a una enorme oportunidad y frente a un contexto global muy complicado. Vamos a un mundo muy complejo, la guerra entre Rusia y Ucrania ha cambiado la ecuación. Digamos, ya la pandemia había cambiado el precio de la mayoría de los commodities. Siempre me acuerdo de un profesor mío de la secundaria que me decía: las guerras y las pandemias ajustan la economía global y generan dos situaciones. Por un lado, concentración de la riqueza y por otro lado, aumento de la brecha y aumento de la pobreza. Entonces, se da una combinación externa entre guerra por un lado actual y pandemia anterior que claramente ponen a la Argentina en una situación de dificultad por el contexto global y porque nos agarró además hiperendeudados. Pero en paralelo también nos abre una enorme oportunidad. Total. Cuando a fin de mes tengamos a la Argentina sentada en el G7 discutiendo sobre el impacto de la guerra en el mundo de los alimentos, vamos a estar empezando la discusión de la etapa que viene global, que es una etapa donde el mundo demanda tres cosas centrales. La primera, capital humano, conocimiento, porque estamos viviendo la revolución de la tecnología y el conocimiento, y entonces el talento argentino tiene un lugar central en lo que son las búsquedas en los mercados internacionales de lo que se llama capital humano conocimiento. La segunda, las proteínas. Las proteínas son ni más ni menos que agua con valor agregado. Argentina, por tener reservas importantes de agua, por haber desarrollado un sector productivo potente, por tener en discusión hoy una ley de agroindustria que le eleva
a ese sector productivo un segundo y un tercer piso para que la proteína con valor elaborado sea venta de más trabajo argentino al mundo, nos da un lugar muy importante. Y después el tercer tema, que es el tema de la energía, ¿no? Energía y minerales, que van a ser un actor central en el mundo que viene, y Argentina en ese lugar de reserva importante global de gas, de reserva importante global de litio, de una enorme capacidad por tener agua y vientos en la Patagonia, de ocupar un lugar central en la producción de hidrógeno, tiene una oportunidad enorme para los próximos 20 años. Sergio, usted sabe que el hashtag de esta noche nuestro es Mentirosos y Furiosos. Este relato permanente que tiene la derecha y ahora los sectores de ultraderecha, ¿no? Queriendo crear mucha desazón en la gente, en la sociedad, broncas, enojos permanentes. Ahí usted tiene que lidiar con Milei permanentemente. Usted dijo días pasados, es muy delirante todo lo que propone. Y también ahí le ha tocado, como a la Cámara de Diputados, esto que ha hecho una de sus diputadas, que usó los pasajes siendo de Capital Federal, y dijo Milei, bueno, hay que usarlo porque si no vuelven a la casta de la Cámara de Diputados ese dinero. Bueno, a ver, primero, en lo de las mentiras y la furia, ¿no? Hoy cuando se ponía en marcha la variante Cañuelas, sí, que es una obra importante y que muestra la decisión del gobierno de seguir invirtiendo en obra pública en el marco de un acuerdo con el fondo. Yo quiero recordar que las PPP, que hoy digamos, terminaron de funcionar, sí, sí, hoy fue su último gran negociado del macrismo, ¿no? Tenía dos particularidades. La primera, fueron creados como instrumento para esconder debajo de la línea la inversión pública, básicamente porque recortaron, ajustaron en la obra pública. Hoy Argentina puede mostrar que tiene 410.000 empleos en la construcción, claro, y además tiene la oportunidad de seguir creciendo porque hay inversión pública en construcción, en obra pública, y también hay inversión en obra privada o inversión de obra en el sector privado. En paralelo muestra la otra cara. ¿Por qué? Porque de cada peso que se tomaba de deuda en el sistema de PPP, la mitad iba para la obra, el 10% era gastos de comisión y administración y el 40% era pago de intereses. O sea, era más un negocio financiero, total, claro, que la decisión de invertir para hacer rutas, claro, para hacer caminos rurales. Hoy la decisión de hacer la autovía, de arrancar la autovía, que va a permitir que el corazón productivo de la provincia de Buenos Aires, Azul, Las Flores, Tandil, y también el corazón cementero, por lo que representa Olavarría, tengan una autovía de 2 y 2, de 4 manos, es realmente muy importante. En paralelo, respecto de la furia, me parece que el símbolo de eso representa la idea de imponer en la Argentina esto de que el que quiera usar un arma la pueda portar libremente. Claro. Yo creo que el Estado es el que tiene que garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos, y creo que es al revés. Creo que hay que castigar con más pena a aquellos que, digamos, sin autorización, sin permiso, portan armas y cometen un delito, porque en definitiva, digamos, lo que tenemos que proteger es la vida y los bienes de las personas desde el rol y la responsabilidad que tiene el Estado. Yo no creo en la ley de la selva, no creo en el sálvese quien pueda. El rol del Estado es el de regular las relaciones sociales y es muy importante que lo hagamos y lo hagamos bien. Total. En todo caso, si en algún lugar o en alguna provincia o en algún distrito se hace mal, lo que hay que hacer es mejorarlo. Bueno, Sergio, gracias, es muy interesante la charla y sobre todo estos anuncios que está haciendo que han sido muy, muy importantes. Y bueno... Muchísimas gracias a ustedes y bueno, ojalá que en lugar de discutir cómo resuelven sus internas con el mecanismo de votación, tengamos al Congreso discutiendo cómo le bajamos los impuestos a los monotributistas y a los autónomos. Así es. Abrazo grande, Sergio.